Gracias, Claudia. Quiero agradecer antes que nada al comité organizador, en especial al doctor Londoño, por la invitación que me permite estar en este país que tanto quiero, tanto me gusta y ver tantos amigos. El doctor Marín, con su brillante exposición, prácticamente cubrió la mayor parte de lo que yo tenía preparado para hablarles. De manera que va a ser un poco redundante, pero bueno, espero que contribuya a valorizar esta metodología, estas herramientas que tenemos a nuestro alcance o que deberíamos tener a nuestro alcance para ayudar a los pacientes a ser sometidos por la resincronización cardíaca, que como el doctor dijo, es importante en aquellos pacientes con insuficiencia cardíaca ya sometidos a tratamiento médico optimizado y que se les ofrece esta alternativa si cumplen con los criterios apropiados. Como ya se dijo, la disincronía ventricular afecta la función sistólica y la eficiencia energética induciendo heterogeneidad en el estrés parietal del ventrículo y las señales moleculares del miocardio, los neurotransmisores, los transmisores bioquímicos. La terapia de resincronización puede mejorar la insuficiencia cardíaca en pacientes que son refractarios al tratamiento médico, o sea, a pesar del tratamiento médico optimizado, aún así tienen mala función ventricular, y es efectiva si se aplica al corazón portador de contractilidad mecánica asincrónica, más que una asincronía eléctrica. O sea, va más allá del mero ensanchamiento del QRS o de la mera lo que podríamos llamar disincronía eléctrica. Tenemos que probar que el ventrículo realmente tiene una disincronía mecánica más allá de cierto límite para predecir una respuesta adecuada a la resincronización. En pacientes respondedores, la terapia de resincronización logra mejorar significativamente la función sistólica y el metabolismo energético de la fibra miocárdica, mejora los volúmenes, mejora la fracción de eyección, la remodelación cardíaca y aparentemente la evaluación de disincronía como parámetro individual parecería ser la mejor manera de predecir la respuesta a esta terapia de resincronización. Como vimos, la zona, como ya se habló, la zona de última contracción y la viabilidad miocárdica son elementos fundamentales. No voy a abundar en los detalles que ya el doctor explicó muy bien. Acá vemos cómo en un trabajo del 2002 se muestra que con un placebo o con terapia de resincronización se evidencia el valor de esta terapia de resincronización a los 6 meses de la misma, cómo mejora el volumen de fin de diástole del ventrículo izquierdo y cómo mejora la fracción de eyección en pacientes sometidos a esta terapia en relación a un placebo. Acá también cambios en el volumen de fin de diástole, de fin de sístole y de fracción de eyección en pacientes sometidos a resincronización, respondedores versus no respondedores. De manera que lo esencial acá es definir cuáles son los pacientes que se van a beneficiar de esta terapia, ya que se trata de un procedimiento invasivo de alto costo y que en pacientes que no son bien seleccionados pueden tener un efecto incluso paradojal, como ya el doctor mostró, que evolucionan clínicamente mal si el paciente no está seleccionado adecuadamente. Los criterios de selección ya se habló aquí. Es importante entonces para nosotros poder valorar
el grado de disincronía ventricular mecánica, la colocación del electrodo en un tejido viable, ¿verdad? Ver que el ventrículo izquierdo no tenga una cicatriz demasiado extensa, mayor de 40 o 50%, porque ya en ese caso, más que la colocación del electrodo en sí mismo, ya no existe miocardio capaz de responder a la estimulación, y el mismatch entre la colocación del electrodo y el sitio de activación final. De manera que con estos parámetros podemos razonablemente seleccionar con un grado cercano al 100% de sensibilidad para los respondedores frente a los no respondedores. Entonces, en los próximos minutos vamos a ver uno por uno estos elementos. Primero, la disincronía ventricular. Aquí, como mostró el doctor, hay varios estudios funcionales no invasivos que se pueden utilizar para definir o para seleccionar los pacientes. Tenemos la tomografía computada, la resonancia nuclear magnética cardíaca y la medicina nuclear. Cada una aporta lo suyo. Lo importante aquí es también ver qué disponibilidad tenemos en cada una de nuestras instituciones en cada uno de estos métodos y la confianza que tenemos en cada uno de estos métodos para ayudar a nuestros pacientes. De manera que todas pueden ser útiles. Nos vamos a enfocar, por supuesto, en la parte de medicina nuclear. Como explicó el doctor, nos basamos en un elemento físico de los estudios de perfusión miocárdica, que es el efecto de volumen parcial. Ustedes saben que el efecto de volumen parcial hace que cuando el corazón que contiene en el miocardio un radioisótopo, y nosotros tomamos una secuencia de imágenes a lo largo del ciclo cardíaco, en el momento de máxima contractilidad, los píxeles que dibujan el miocardio parecen como más brillantes a medida que el corazón se acerca a la sístole y nuevamente hacia la diástole pierden concentración de radioactividad. De manera que si nosotros píxel por píxel podemos dibujar una curva de concentración de actividad, vemos que esa actividad aumenta a lo largo de la sístole y nuevamente disminuye en la diástole. Es un efecto contrario a lo que ocurre en una curva de volumen ventricular, ¿verdad? O sea, al vaciarse la curva de volumen, al vaciarse el ventrículo, la curva de volumen desciende. Pero en este caso, como nosotros lo que estamos viendo es la actividad del miocardio, a medida que el miocardio se contrae, la curva de actividad de cada uno de los píxeles se eleva. De todas formas, al igual que el volumen, que es como hacíamos en la vieja ventriculografía radioisotópica, de todas formas describe una curva que a través del análisis de Fourier, de la transformación de Fourier, se transforma en un sinusoide, y cada uno de esos sinusoides, de los píxeles que conforman la imagen, tiene dos parámetros. Un parámetro de amplitud, que es el grado de modificación de actividad a lo largo del ciclo, y un parámetro de fase, que es el momento en que alcanza su máximo con respecto al momento inicial de la contracción. De manera que podemos hacer un mapa de la distribución de los píxeles según la fase y según la amplitud, pero si nos fijamos simplemente en la fase, que es donde vemos la secuencia contráctil, ahí podemos analizar el grado de disincronía ventricular a través de dos parámetros fundamentales, que son el ancho del histograma y el desvío estándar del histograma. Estos son dos parámetros que hablan, como ustedes saben, de cuando estudiaron estadística, de un histograma que habla de la dispersión de los valores de la muestra. Entonces, este histograma, que viene incorporado al software de análisis de fase en medicina nuclear, nos habla del grado de sincronía a través de esos dos parámetros, el ancho de banda y el desvío estándar.
lo que se vio que estos parámetros tenían relación con, en cierto modo, con el ancho del QRS. Acá vemos dos grupos de pacientes, uno con una fracción de eyección menor a 35, otra mayor de 35%, y vemos cómo el desvío estándar del histograma de fase depende en ambos casos del ancho del QRS en milisegundos. Hay una cierta relación que no es exactamente lineal, pero hay una tendencia y esa tendencia es más marcada en pacientes con función ventricular peor, con pacientes con fracción de eyección menor de 35%. Entonces se vio que en los ventrículos sincrónicos y disincrónicos estos dos parámetros, como decíamos, son significativamente distintos, y también se quiso valorar la relación que existe entre estos parámetros y la información que proporciona la imagen Doppler tisular con ecocardiografía. Y se vio también que hay una relación tanto del ancho de banda como del desvío estándar con los parámetros que proporciona el ecocardiograma, una relación razonablemente significativa. Estos parámetros tienen valores normales, por supuesto. Se han establecido se han hecho algunos trabajos, algunos de ellos en Colombia, por la doctora Gutiérrez y su grupo incluso, y se establecen algunos límites de la normalidad, pero se recomienda que cada grupo establezca sus límites normales en pacientes sin disincronía ventricular o con QRS normal para fijar los umbrales de normalidad. Por supuesto, he aplicado esta metodología a pacientes sometidos a terapia de resincronización. Se empezaron a ver dos escenarios: aquellos que modificaban el histograma de fase después de la resincronización y los que no lo modificaban significativamente. Los que lo modificaban, o sea que el histograma de fase se hacía más o se hace más estrecho, quiere decir que todos los píxeles de la imagen alcanzan su máximo en un momento más próximo entre sí. Esos se acompañan además de un aumento de la fracción de eyección y una disminución de los volúmenes ventriculares. De manera que hay una correlación directa entre la respuesta a la terapia de resincronización y los valores que nosotros podemos ver en el análisis de fase. Acá ven arriba un paciente respondedor a la terapia de resincronización, como el desvío estándar de fase pasa de 26, casi 27 grados a 13 grados, el ancho de banda de 70 a 42, o sea que el histograma, si ustedes lo ven, se estrecha, ¿verdad? Y abajo un no respondedor, donde el histograma, en vez de estrecharse, incluso aumenta más, o sea, la disincronía se incrementa. Acá tenemos un análisis ROC del ancho de banda, por ejemplo, y la sensibilidad y especificidad para predecir la respuesta, y vemos, esto se ha hecho en este trabajo con el objeto de establecer una especie de límite, de cutoff o de umbral, por debajo del cual no habría una respuesta clínica significativa y por encima de la cual sí la habría. Y se fijó una sensibilidad y especificidad de 70% como un compromiso entre ambas, y se establece un límite de 135 grados de ancho de banda en condiciones de reposo como el límite entre no respondedores y respondedores. Por supuesto, esto hay que tomarlo como algo relativo, eso tiene a su vez un error estándar.
pero para tener una idea de cuál, a los médicos nucleares o cardiólogos nucleares, cuando nos da un ancho de banda por debajo de 135, podemos decir, bueno, la probabilidad de que se trate de un respondedor, que este paciente responda a la terapia de resincronización es menor que si el paciente tiene un ancho de banda, un ancho de banda por encima de 135. Lo mismo con el desvío estándar. En este caso se estableció un límite, un compromiso de sensibilidad y especificidad fijado en 74% y un desvío estándar de 43%. De nuevo, pacientes por debajo de 43 serían no respondedores, por encima de 43 serían respondedores. Recuerden que estos dos parámetros en realidad están hablando de lo mismo, están hablando del grado de dispersión de los valores de los píxeles, de la dispersión de la contractilidad. Por supuesto, un valor puede estar de un lado del umbral y el otro valor puede estar del otro lado del umbral. En ese caso hay que establecer otros parámetros para decidir. El monto de fibrosis, ya se habló que debería ser una viabilidad miocárdica global mayor de 40 o 50% para tener un cierto grado de esperanza en que la terapia de resincronización va a ser efectiva, porque esto es un poco obvio, ¿verdad? Si tenemos la mitad del miocardio, que es tejido fibrótico, prácticamente no hay, el corazón no tiene, lo que decimos, no tiene paño para mejorar. Más allá de que pongamos o no el electrodo en un sitio viable, ¿no es cierto? Y para valorar la viabilidad miocárdica, el estudio de perfusión miocárdica también es útil. La captación en reposo de un marcador de perfusión nos habla de viabilidad, y por supuesto si hacemos un estudio de PET es mucho más sensible y específico para establecer la viabilidad, de manera que es otro parámetro que podemos aportar. Algo de lo cual no se habla tanto y que es más o menos novedoso es la integridad del sistema autónomo para predecir la respuesta a la terapia de resincronización. Es algo que se ha investigado poco, pero se ha demostrado que en pacientes con alteración del sistema autónomo del miocardio, como es el caso en muchos pacientes con insuficiencia cardíaca crónica, la respuesta a la terapia de resincronización es menor. Este es un trabajo de Brasil, del grupo del doctor Meneghetti. Ya hace 10 años él demostró con MIBG marcada con iodo 123, pacientes no respondedores no tenían captación de MIBG, que es un análogo de la norepinefrina, como ustedes saben. Los no respondedores no tienen captación de MIBG en el miocardio o tienen un lavado muy rápido del radiotrazador frente a los respondedores. Y aquí también se estableció un límite que parecería ser una relación de captación entre el corazón y el mediastino de 1.36 como el límite entre los no respondedores y los respondedores, ¿verdad? Siempre hablando en forma relativa y estadística. Lo mismo se puede hacer con PET, con hidroxiefedrina marcada con carbono 11. Fíjense, un paciente respondedor en estado basal a las 2 semanas y a los 3 meses de la terapia de resincronización, y abajo un no respondedor. Fíjense cómo incluso el paciente respondedor mejora la integridad del sistema autónomo después de la terapia. No solo predice, sino que se demuestra fisiológicamente que hay una mejoría de la integridad del sistema autónomo con la resincronización. La última zona de activación contráctil, ya habló el doctor de la importancia que ello tiene. También es necesario saber
la localización del nervio frénico con respecto al sitio de estimulación en la pared lateral, la integridad del miocardio en el sitio de estimulación o la viabilidad, ¿verdad? Fíjense que la concordancia global en un trabajo que se publicó en 2011, la concordancia global entre el sitio de estimulación y el sitio de última activación no superaba el 58%. De manera que es importante tratar de mejorar y de afinar este aspecto. Acá hay un paciente arriba en la fila superior donde hay una posición concordante con el sitio de última activación y la colocación del electrodo que está colocado como un círculo blanco. Ven como la FEBI pasa de 32 a 64%, disminuye el volumen de fin de sístole de los 6 meses y en un paciente con una posición discordante los resultados no son buenos. Acá vemos la evolución según la concordancia con sitio de última estimulación, basal y 6 meses. Fíjense que cuando hay una colocación concordante, hay un aumento de la fracción de eyección que es significativa, y cuando es discordante esa modificación no alcanza niveles significativos, y lo mismo con el volumen de fin de sístole en la posición concordante de estimulación con sitio de última contracción, también lo mismo, ¿verdad? Disminuye el volumen de fin de sístole, que es uno de los elementos a buscar como remodelación inversa, ¿verdad? Lo otro que se habló es la viabilidad propiamente en el sitio de estimulación. Y bueno, aquí de nuevo, con el estudio de perfusión miocárdica podemos ver la viabilidad, y también tanto con PET como con SPECT. Y lo interesante aquí es la evaluación simultánea, ¿no es cierto?, de la fase con la perfusión. Entonces aquí en el mapa polar de la izquierda es un mapa polar de fase, donde vemos, si ustedes ven los números, el número en el sector anteroapical está el número mayor, que significa que es el sitio de última contractilidad del miocardio. Y en el estudio de perfusión, en el mapa de perfusión, vemos que el sitio de última contractilidad coincide con una zona de viabilidad relativamente conservada, ¿no es cierto? Entonces, de este modo podemos hacer un match o un mismatch entre la viabilidad y el sitio de última contracción para poder seleccionar el lugar o el área del miocardio óptima para la colocación del electrodo de estimulación. Fíjense que en este estudio Target, que se publica en el año 2012, hablan de la evolución de la muerte cardíaca o la hospitalización por insuficiencia cardíaca en pacientes según haya o no concordancia entre el sitio de estimulación y la colocación del electrodo, y es muy significativa la diferencia en la evolución de los pacientes. La vía venosa de acceso, ya también habló el doctor Marín de la importancia de este elemento. Se puede con TAC evaluar el sistema venoso. Eso requiere de unas técnica especial, porque ustedes tienen que hacer la inyección de contraste, la adquisición del TAC en el momento de la fase venosa, no de la fase arterial, como se acostumbra para la evaluación de las coronarias, de las arterias, y de ese modo evaluar la anatomía venosa, y con modelos de perfusión más anatomía hacer una fusión anátomo-funcional, ¿verdad?, que nos da unas imágenes realmente extraordinarias de lo que es la superficie epicárdica viable del corazón con la anatomía venosa, y poder
determinar con mucha precisión. Estas imágenes también las mostró el doctor. Acá el volumen que vemos es la superficie epicárdica evaluada con estudio de perfusión miocárdica con SPECT, y la fase de los trayectos venosos están extraídos de la fluoroscopía con contraste, o sea que esta es una forma moderna de poder evaluar con precisión el sitio de estimulación óptima para el electrodo. Y bueno, hablando de las diferentes técnicas, acá hay una cantidad de ventajas y desventajas de las distintas técnicas, pero hay algunos elementos muy importantes que favorecerían la aplicación del SPECT. Por ejemplo, la reproducibilidad es muy grande, la resolución temporal también, la disponibilidad de un software específico, adecuado para este análisis también. Es un software que generalmente es opcional, hay que adquirirlo aparte de los paquetes estándar, pero vale la pena, y la simplicidad de uso, el tiempo de análisis que es prácticamente automático. Acá nos desentendemos de la discordancia o de la reproducibilidad entre los operadores, etcétera. No está muy afectado por la variación en el intervalo RR, la disponibilidad es bastante grande, el costo es moderado y la fusión con otras modalidades está muy desarrollada y probada, así como la posibilidad de determinar la cicatriz, la fracción de eyección y los volúmenes. En conclusión, la medicina nuclear provee información útil para predecir respuesta a la terapia de resincronización cardíaca, aporta elementos para establecer el sitio óptimo de estimulación. En un solo estudio es posible evaluar el grado de asincronía contráctil, el sitio de contracción final, el monto total de miocardio viable y la cicatriz en la zona y la ubicación o no de la cicatriz en la zona de estimulación. Aprovecho para invitarlos al Congreso de Alasbin, que se realizará en Chile en noviembre de este año, y también anunciarles el Congreso de la Federación Mundial de Medicina Nuclear en Melbourne en abril del año próximo. Muchas gracias.